Este marzo fue el mes de la 94 edición de los Oscars. Tras la ciega edición pasada, na que se registraron los índices más baixos de audiencia de toda la historia de la gala, anguaño vino cargada de novedades como la participación del público para escoger la película más popular del año al través de Twitter. Hoy hacemos una repasada de les cintes que compitieron por Oscar a la mejor película. Número 10. Belfast. También nombrado a mejor director, Kenneth Branagh remembra la su infancia con esta película llevándonos a Irlanda del Norte a finales de los años 60. Violencia, cambios culturales y lucha obrera son el ambiente en el que se desendolca esta historia desde el punto de vista de un neño que atopa consuelo na so pasión pol cine. Número 9. Coda. Remake de la película francesa La familia Bélier de 2014. Narra la historia de Ruby, la única integrante oyente en una familia de sordos, que la so repentina pasión por cantar va a obligarla a tener que tomar una difícil decisión, o los sos estudios o la so familia. Número 8. No mires arriba. Película de Netflix que dio en forma de qué falar dende el so estreno. Comedia en forma de sátira que, aprovechándose de una inminente catástrofe mundial por un enorme cometa, refleja la sociedad capitalista invadida por la nimiedad y el odio generado por las redes sociales, les fake news y el consumismo acelerado. Número 7. Drive My Car. Película japonesa del cineasta Ryusuke Hamaguchi que consiguió doble nominación tanto a mejor película extranjera como a mejor película. Drive My Car y una historia de un actor teatral que, incapaz de recuperarse de un drama personal, les sinceres conversaciones con la so reservada chauffeur a medida que pasen los trayectos obliguen a enfrentarse al so pasado. Número 6. Dune. La cinta de Denis Villeneuve, con 10 nominaciones, demuestra ser, una vegada más, la adaptación que la novela merecía. Una película grandilocuente, que permedia perfectamente la estética visual con la narrativa emocional. Número 5. El método Williams. Biopic protagonizado por Will Smith na piel de Richard Williams. Cúntanos la educación inflexible y arriesgada que recibieron les hermanes tenistes Venus y Serena Williams per parte del so padre. Número 4. Licorice Pizza. Película que nos cuenta la historia de Alana y Gary, cómo se conocen, pasen tiempo juntos y a dulces namórense. Paul Thomas Anderson fai del movimiento, la alegría y la sofisticación el filo conductor de esta película. Número 3. El poder del perro. Con 12 nominaciones, El poder del perro partía siendo la favorita de esta gala, un conglomerado de géneros fílmicos, desde el western al drama, que nos representa la relación de dos hermanos desmellados, Phil y George, propietarios del rancho más grande de Montana. Cuando George casase inesperadamente con una vilva del pueblo, Phil empieza a despreciar a la esposa del su hermano y al so sensible fiu. Número 2. West Side Story. Remake del clásico musical de 1961, ejecutado por el gran cineasta Steven Spielberg, que apurre una perspectiva más actual a la historia. Siendo la su primer toma de contacto con el género, Spielberg cuida minuciosamente cada detalle y ejecución, siendo capaz de apurrir una obra clásica al emparque moderna. Número 1. El callejón de las almas perdidas. De nuevo otro remake, esta vegada del clásico noir homónimo del 1947. Guillermo del Toro readapta la novela de William Lindsay Gresham, na que seguimos a un buscavidas que se compincha con una pitonisa pa estafar a millonarios. Estas fueron las 10 películas que compitieron por Oscar este año. ¿Cuál es la tu favorita? ¿Estás de acuerdo con la ganadora? Lleemos vos nos comentarios. Nos vémonos como siempre en el próximo capítulo, aquí en Play Presta.